quedarse corto y quedarse ciego ante el mundo de la evidencia. Este es el mundo del cambio, de la incertidumbre y de la acumulación de la duda, la multiplicación de los recursos materiales y la presión del conocimiento científico. Esto no tiene nada que ver con ninguna época que haya vivido la historia humana. El hombre tiene que entrar a demostrar si es capaz de administrar esta civilización o esta civilización lo lleva opuesta. Hay que estar a la altura de lo que hemos desatado. Necesitamos este Mercosur como el pan. Necesitamos gloriosas universidades, programas comunes. Necesitamos que la inteligencia no tenga frontera. No puede ser que la gente calificada tenga barreras para trabajar en nuestras entrañas. Necesitamos intercambiar la mercadería, pero no compartimentar la inteligencia. Necesitamos adiestrar, por un lado, toda nuestra mano de obra y tensar todo nuestro conocimiento. La batalla se da en derredor y con la herramienta del conocimiento. Y el que no la capte, la queda, y queda dependiente, y tendrá que ir a pagar lo que tenga que pagar por la tecnología que descubren otros. Hablar de fronteras en el siglo XXI es fundamental para conocer el mundo que nos rodea. Pretendemos, con este material interdisciplinar, acercarnos un poquito más a esta temática, de forma que profundicemos en este concepto tan importante para los seres humanos. Queremos que este material sirva de material de referencia tanto para estudiantes como para profesores o investigadores en dicha área. Bueno, el siglo XXI, digamos, es un siglo contradictorio en el pensamiento y en la práctica en torno a las fronteras. Por un lado, los medios nos dicen recurrentemente que estamos en el siglo de disolución de las fronteras, que las fronteras se rompen, y es evidente que tenemos procesos de integración regional claros y distintos. Los modelos que ya tienen más de medio siglo en Europa de borrar fronteras económicas y también sociales se han reproducido en otras muchas partes del mundo. Pero digo que es contradictorio porque junto a esta idea de integración, de disolución de fronteras, digamos, físicas y geográficas, estamos encontrando un aluvión de nuevas fronteras, desde luego de carácter simbólico evidentes, pero también nuevas fronteras de carácter físico. Es decir, que junto a procesos geográficos de integración y de eliminación de fronteras, en este siglo XXI estamos encontrando por primera vez la génesis de nuevas fronteras que nunca habíamos tenido ni nunca habíamos imaginado y que están provocando formas de divergencia social cada vez más claras y más evidentes. Nosotros, los que de alguna manera nos aproximamos a los estudios territoriales, estamos muy de acuerdo en que las fronteras en el siglo XXI o en cualquier momento histórico son difusas, son flexibles, son cambiantes, son dinámicas, y que las fronteras expresan la diferencia, la alteridad entre diferentes situaciones, grupos sociales, y también entre diferentes territorialidades. Entonces yo puedo pensar que en un país como Colombia, con la dinámica de su conflicto, emergen fronteras a partir de la evolución del conflicto mismo, por ejemplo, en la consolidación a través del dominio territorial armado de grupos de poder que son una adaptación evolutiva de estructuras patriarcales premodernas cuasi feudales que ejercen poder efectivo y control efectivo del territorio en zonas como nuestra costa atlántica. Pero a su vez emergen también territorialidades a partir del surgimiento de grupos
que son estrictamente posmodernos, pero que también ejercen control territorial armado, que son todas estas bandas, pandillas, narcotraficantes, que sin una ideología, y en ese sentido serían posmodernos, sin una ideología precisa de cuál es el modelo de Estado que sería el más interesante para sus intereses particulares o para los intereses de una nación, construyen territorio de acuerdo con su propia dinámica surgida por un lado, de la exclusión que la modernidad, a la cual ha llevado la modernidad muchos sectores sociales con sus instituciones típicas estatales, que deja por fuera en Europa o en el tercer mundo a una cantidad de gente que construye su territorialidad, y por supuesto entonces van construyendo unos espacios, unos lugares, unos territorios, unas territorialidades cambiantes. Eso por un lado. Y por el otro, y termino, pero de todas maneras hay unas fronteras definidas, duras y fijas, que siguen existiendo, aún al interior de los países, delimitadas a veces por regiones, en países federales, por ejemplo, con institucionalidades o con jurisdicciones diferentes, que se atraviesan en determinados puntos específicos, y fronteras duras, definidas e inamovibles en el siglo XXI, posiblemente a lo largo del siglo XXI, como son las fronteras nacionales. Más aún, en algunos casos, fortalecidas por la construcción de muros, de vallas, de ejércitos disposición de ejércitos que vigilan esas fronteras. Entonces, más allá de la idea romántica que las fronteras se están acabando y se tienen que acabar, existe una realidad contundente, y es que en función de determinados intereses nacionales y también de determinados intereses económicos multinacionales y determinados intereses de ciertos sectores sociales y grupos étnicos, lo que sea, se construyen fronteras, o se consolidan más bien fronteras que vienen del pasado, y se construyen nuevas fronteras que son rígidas, inflexibles y completamente delimitadas. Desafortunadamente vamos a tener un siglo XXI com esse tipo de fronteiras também. Eu diria o seguinte, as fronteiras do século XXI, elas alargaram um espaço a partir da linha de fronteira imenso e criaram um território transfronteiriço fantástico. Tá? Eu tenho estudado isso com números. Eu estudei todo o processo de migração entre todos os países latino-americanos e estou estudando o processo que a gente chama de movimento pendular, que a pessoa não muda de lugar, mas circula na fronteira todos os dias. É fantástico você observar essa troca. Você cria um território transfronteiriço que não tem comando. Ele absolutamente tem comando, porque ele nem pertence a um país, nem pertence a outro. Ele nem guarda a cultura de um país, ele cria uma terceira cultura. Tá? E isso está completamente ignorado. A gente tem esse processo na Europa muito forte, quer dizer, você já não vê fronteiras na Europa, você não tem essa... Mas o primeiro mundo, gente, ele não traduz os nossos processos. O primeiro mundo é outra coisa, tá? Então aqui, se você anda, que nem eu ando, por essas aglomerações de fronteiras, você pega o Acre, o que é aquilo? Tá? Então você tem um povo transfronteiriço, uma cidade transfronteiriça, que é uma coisa fantástica, que a gente vai ter que encarar isso. Tá? E que o governo não está se dando conta. E que o Mercosul ignora. A integração latino-americana, a gente tem um projeto que foi muito discutido, você deve ter ouvido falar, que é o IRSA. O IRSA era um projeto de integração latino-americano com recursos para altos investimentos. Inclusive, um dos investimentos top de linha do IRSA era um túnel ligando a Argentina ao Chile, certo? Passando por baixo da cordilheira. Então, a primeira pergunta que a gente faz, isso daí vai mudar as cidades da América do Sul completamente. Olha, esse projeto
caminha, engatinha. Não acontece. Muitos governos têm proposto a integração. A gente percebe um esforço muito grande do Uruguai na integração do Cone Sul. A gente percebeu que Lula, no governo dele, também mobilizou bastante. Tentamos entender o que era essa faixa de fronteira, a criação da UNILA, por exemplo, que é a Universidade Latino-Americana. Sabe, a gente rumou para construir pelo menos uma compreensão do que é a nossa fronteira. E o Brasil tem uma fronteira imensa, e uma fronteira praticamente com todos os países da América do Sul, né, com 2 exceções. Então, esse é um discurso de integração que permeia o discurso político, o discurso internacional, mas que não se pratica. Agora, o que se pratica é o cotidiano. A população simplesmente faz essa integração das formas mais cruéis possíveis. Tá? Quando você vê como tratam os paraguaios, como eles são subjugados na aglomeração de quase 1 milhão de habitantes que eu trabalho, que é de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Puerto Iguaçu, é uma coisa bárbara. Tá? Quer dizer, você tem um povo educado, um povo que tem uma cultura fantástica, fabulosa, que é o paraguaio, e que é um povo discriminado numa aglomeração na cual ellos son partícipes fundamentales. Las fronteras del siglo XXI ya no son en términos de puentes o de puertas, sino de ventanas, de windows, de cámaras, de 1000 ojos que nos ven sin ser vistos. En este momento, en el mundo contemporáneo hay un terror que nos muestra hacia dónde serían las guerras preventivas futuras, y ese terror es aterrador, es el ébola. Hay un miedo terrible a ser contagiado, a ser viralizado, a ser contaminado, a que el mal, la enfermedad, se impregne al ciudadano. Y entonces las fronteras ya no van a ser las fronteras clásicas de murallas, de grandes, dijéramos, muros que todavía existen, por supuesto. Uno los ve en la Franja de Gaza y Cisjordania, como ese muro de Berlín que debió caer algún día, tendrá que caer, por supuesto, el muro entre Israel y palestinos, y obviamente esto tendrá que pasar, porque de lo contrario no estaríamos, dijéramos, seríamos todavía muy primitivos. Pero al mismo tiempo, las nuevas fronteras son fronteras muy delicadas, probablemente incalculables, y nosotros mismos nos las trazamos sin darnos cuenta, y ellas, paradójicamente, nos pueden aislar. El ejemplo, un adolescente que se suicida porque la novia le termina en internet a través de su cuenta en Twitter o en Facebook. Y allí nos encontramos con esa otra viralidad contemporánea que hace que las fronteras ya no sean físicas, sino probablemente participen de eso que el célebre antropólogo francés Marc Augé llama el no lugar en el mundo contemporáneo. Para mí las fronteras del siglo XXI estarían dadas en la medida en que no haya tanta pobreza, pero la pobreza no es el límite, sino encontrar cómo muchas cosas que nosotros consideramos que son como los paradigmas para el desarrollo, posiblemente encontremos una forma más sencilla de valorar la riqueza. Cuando hablamos de pobreza, pues la pobreza puede ser generalizada en el sentido de que no hay oportunidades para las personas, pero también pienso que habría que romper un poco las barreras para entender que la riqueza no es la riqueza económica, sino que la riqueza está en la medida en que nosotros consideremos que lo que tenemos es de mucho valor, y eso no solamente nos puede dar futuro económico para mejorar las condiciones de todas las personas, sino que pueda ser un desarrollo en el cual primen esos elementos de búsqueda de las cosas más sencillas de la vida, para a partir de allí darles ese valor y esa necesidad de que las personas vean las posibilidades que pueden tener, abriendo ese paradigma hacia un futuro más deseable desde el punto de vista del bienestar de cada una de las personas que habitan el planeta. Para mí el concepto de frontera en el siglo XXI es un concepto fundamentalmente cultural, porque pese a que en un mundo globalizado lo que se ha pretendido
mostrar es que se rompen las fronteras físicas. Con el proceso de globalización me parece que lo que se está acentuando cada vez más son las fronteras culturales, y fronteras culturales que vuelven a jerarquizar las sociedades entre norte, sur, y donde empiezan a configurarse o a emerger nuevas identidades y exclusiones, sobre todo de orden cultural, pero de orden cultural que muchas veces pueden tener su peso o su simiente en diferencias económicas, diferencias geográficas y diferencias de otro tipo que refuerzan, interactúan y configuran procesos de exclusión social. Falar de fronteira no século XXI, nós temos que considerar se estamos de qual fronteira que nós estamos falando. As fronteiras políticas, as fronteiras sociais, as fronteiras culturais, as fronteiras do indivíduo em si. Né? Eu posso dizer que hoje a fronteira do indivíduo ela é estabelecida pelo limite do seu corpo. Até onde vai o que você permite, concede ao seu corpo, está a fronteira corporal. A sua fronteira ela é dada, então, a partir dessa sua relação corporal com o resto da sociedade. A fronteira política, social, eu vou dizer que ela é uma construção social e política que interessa a quem faz e quem constrói essas fronteiras. Por isso, como elas são construções sociais e políticas, elas são maleáveis, flexíveis, conforme os interesses momentâneos, conforme as ocasiões. Por isso, falar de fronteira hoje, no século XXI, é levar em conta que nós estamos falando de um mundo extremamente dinâmico, estamos falando de coisas, pessoas, fatos em movimento, em transição, e que nós temos que considerar essa mobilidade na nossa interpretação de fronteira. A fronteira, enquanto construção, ela persiste e resta, permanece conforme os interesses. Fronteira do século XXI, se considerarmos para os imigrantes, quando se fala em imigrantes por razões de trabalho, se fala em cargos altos executivos, essa não tem fronteira. Ele está em qualquer lugar onde se paga melhor. Se nós formos falar de migrantes que estão buscando trabalho, qualquer trabalho, e que eles migram exatamente por questões de trabalho que não existe onde ele mora, esse tem limitações, tem restrições, eles têm leis, regulamentos que estabelecem até onde eles podem ir, ingressar e permanecer. Se nós formos falar de fronteiras econômicas, o capital, ele flui, ele vai onde tem melhores condições para a sua reprodução. Por essa maneira, ele não tem fronteiras. É onde se ganha mais que ele se desloca e onde que ele se instala e onde que ele está, como eu digo, como ele se situa, até quando foi interessante para ele. E a fronteira do indivíduo, hoje, com a internet, com o mundo virtual, com todos os meios do meio técnico, científico e informacional, não tem fronteiras. Nós estamos onde é possível que esses meios nos levam. Agora, o seu corpo
eu acredito que nós ainda estamos limitados por um certo moralismo imposto pela Igreja Católica, Apostólica, Romana, não sei as outras, né? Que faz com que você exerça controles morais, éticos, que foram impostos por você, foram impostos para você. Não é você que determina. Por exemplo, não é você que decidiu que não pode sair andando nu pela rua. Eu até desafiaria você romper essa fronteira, tentar andar nu pela rua, para ver onde está a fronteira do que é aceito, do que é permitido por você, com aquilo que a sociedade definiu como não sendo possível. Eu dei vários exemplos para poder mostrar um pouco a dificuldade de considerar a palavra fronteira, porque ela é polissêmica e por ela eu posso fazer várias leituras e interpretações. Las fronteras en el siglo XXI tienen un sentido distinto al que percibíamos, con el que las percibíamos hace muy poco tiempo, 40, 50 años. Hace 40, 50 años la idea de frontera era un lugar muy distante, muy lejano y marcaba una diferencia muy clara frente a otro. Esa era una percepción muy clara. Económica y culturalmente, más allá de la frontera, existía otro. La frontera en la actualidad, en el contexto actual, tiene procesos de cambio muy interesantes. En el sentido político, jurídico, se ha tenido que modificar, porque en el contexto de globalización, los gobiernos se han visto obligados a establecer acuerdos que flexibilizan, que facilitan un tanto el comercio y la inversión de capitales en distintos lugares de los países. Y en ese sentido la frontera se ha tenido que adecuar a las nuevas condiciones del marco de producción que existe. Pero desde el punto de vista cultural, la frontera también se ha hecho, ya no es muy rígida. La cultura circula por todo el mundo. Los gustos, la música, el arte, todo circula con una fluidez extraordinaria. Y eso hace que la gente en distintas partes del mundo acceda con mucha facilidad al conocimiento de otras cosas que no se producen al interior de su país. Y entonces esa idea de frontera permite acercar no solamente los mercados, sino también permite acercar a las formas de producción y de entender de otras gentes. Y entonces es muy común que aún la gente en la vida cotidiana pueda expresarse del comercio o de las noticias de lo que acontece en otras partes del mundo. Con casi en la vida diaria de eso se puede platicar, de eso se puede comentar. El ciudadano común tiene ya una noción del planeta. Sí, es una noción muy clara, ya no es esa noción borrosa y lejana de los otros. Ahora es una noción muy cercana, continua, casi instantánea. La gente puede decir de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con mucha facilidad. Pues las fronteras son todos aquellos espacios que separan a las sociedades a la vez que las unen, ¿no? Y dependiendo del énfasis o el momento en el que las analicemos, podemos hacer más hincapié en una u otra de sus características. Es muy difícil hablar de las fronteras en el siglo XXI porque existen una gran cantidad de ellas. No solamente estamos hablando de fronteras lineales entre países, sino que estamos hablando de fronteras reticulares que tienen que ver también con los territorios de poder. Me refiero a que una frontera intenta siempre discriminar a quién entra y quién puede entrar y quién no, ¿no? Y eso no siempre se hace en las aduanas, ¿no? Eso también se hace en todo el entramado
de comisarías, todo el entramado de relaciones diplomáticas o de entidades diplomáticas que existen dentro de los países. Entonces ya no es posible hablar solamente de fronteras desde un punto de vista territorial, ¿no? Sino que la frontera se puede considerar una característica fundamentalmente simbólica, ¿no? Ya que existe también, a través sobre todo de Internet, pues muchas posibilidades de soslayarla, ¿no? O sea, las fronteras en el siglo XXI, igual que las heterotopías, dependen mucho de quién sea el actor social que las esté relatando, ¿no? O sea, una frontera no es igual para una persona que puede transitar por ella que para una persona que la tiene negada. Y esa condición de quién es el que puede y quién es el que no puede es para mí la característica fundamental de las fronteras del siglo XXI. Las fronteras del siglo XXI son fronteras asolapadas. Nos han vendido la idea desde los años 90 que ya no hay fronteras, que no tenemos ningún problema de circulación, y sin embargo cada vez vemos unas restricciones mucho más finas, mucho más sofisticadas, mucho más complejas, no difíciles, complejas, para hacer que entremos en frontera. Creo que hay un trabajo muy fuerte a nivel político para hacernos entrar en frontera, así como en la colonización española nos hacían entrar en policía a quienes en ese momento estaban, por ejemplo, en la América prehispánica. Era entrar en policía. Creo que en el siglo XXI es entrar en frontera, pero como es tan sofisticado el arsenal que hay alrededor de ese concepto hoy, estamos entrando y no lo estamos percibiendo, estamos incorporándolo constantemente y estamos entrando en frontera desde las restricciones para acceso a la información hasta fronteras en términos alimenticios. Y estamos incurriendo quizá en unos errores muy fuertes como ciudadanos de Estado-nación moderno, y es que algunas fronteras son absolutamente nocivas y las estamos incorporando como si nada sucediera frente, por ejemplo, qué nos ponemos, qué no nos ponemos, qué comemos, qué no comemos, qué programación televisiva vemos y qué no. Creo que ante esa sutileza de frontera, el trabajo de los inconformes, el trabajo de los movimientos sociales debería ser mucho más agresivo, mucho más contundente, y sin embargo nos han vendido la idea de que como no pasa nada nos tenemos que organizar menos. Me llama mucho la atención toda la petición de la banca multilateral financiadora de distintos ángulos diciéndonos ya no digan líderes, digan facilitadores. Decir líderes genera mucha complicación. Fíjense ustedes, hasta fronteras en términos conceptuales que tienen impactos en lo que estamos produciendo, no a las fronteras sutiles del siglo XXI. Bueno, fronteras del siglo XXI, digamos, es una noción que es algo que puede significar muchas cosas dependiendo de cómo se les plantea. En este momento, para mí, sería interesante plantearse las fronteras en un sentido temporal y no en un sentido espacial. Es decir, ver de qué manera, en el caso, por ejemplo, de los temas del desarrollo económico latinoamericano, pensar el futuro como una construcción de largo plazo implica aceptar desafíos que hasta el momento no hemos aceptado porque apenas logramos ver los procesos de desarrollo como procesos de corto y a lo máximo de largo plazo. Desde ese punto de vista, para mí entonces esas fronteras significan pensar qué desafíos tenemos que aceptar para construir un futuro que esté acorde con el legado que nosotros queremos dejar a las generaciones futuras y que tiene que tener implicaciones también sociales y de política pública en términos de construcción de políticas de Estado que permitan desarrollar capacidades institucionales y en lo social, en la medida en que también significa aceptar el reto de construir códigos de comportamiento y también códigos de visión del mundo acordes con ese desafío de construcción de futuro. Si apelamos a la noción de frontera como uno de los conceptos fundamentales de territorio, me gustaría mirar un poco lo que está sucediendo en este momento con formas de
establecer límites no solamente entre los estados, sino entre las unidades territoriales menores, pero también lo que se esperaría que en el siglo XXI esos límites tendrían menos fuerza, las marcas serían mucho menores, ¿no? Recurro entonces a la expectativa que generó la caída del muro de Berlín, donde era, si se quiere, la barrera por excelencia que dividió una sociedad en dos, donde las mismas familias quedaron divididas, frontera que incluso marcó una separación marcó una separación de dos ideologías, de dos sistemas económicos, pero que pasó por la mitad de una ciudad, que eso fue algo supremamente fuerte, diría casi que bárbaro, ¿no? Entonces, para el siglo XXI, ¿qué es lo que yo veo? Esa expectativa que creíamos nosotros, que en el 89 se derrumbó literalmente, iba a empezar a expandirse por todo el mundo, no. Mira que se reforzó la frontera física de otra de las fronteras fuertes que son entre México, el mundo hispano, y Estados Unidos, el mundo anglosajón, y por otro lado otra de esas separaciones que hacemos nosotros para diferenciarnos, que es lo que sucede entre el mundo palestino y el mundo israelí, ¿no? Como se establece también, se toma la decisión política de parte de Israel de levantar un muro físico, ¿sí?, además del que ya existe, ¿no? Entonces realmente es desestimulante lo que está sucediendo con la humanidad en términos de la necesidad de crear y reforzar esas fronteras, esos límites, y subir las barreras, subir los muros, ¿no? Entonces yo veo que esas posibilidades que se nos abrían camino se están fortaleciendo, y a pesar de que nosotros tenemos el Internet que supera absolutamente todas las fronteras, creamos otras que tratamos de diferenciarnos con algún enemigo que creamos, ¿no? Si partimos de la base que los límites al capital son la dinámica del mismo capital, las fronteras físicas y materiales cada vez más son fronteras internas, en la medida en que desde el punto de vista de la sustentabilidad ecológica, esa dinámica pues seguirá degradándose profundamente. Desde el punto de vista de las fronteras de la sobreexplotación, básicamente por los desarrollos tecnocientíficos, habrá cada vez más desplazamiento del trabajo físico, y lo que quedaría serían las fronteras en términos de la moneda, que conducirán a cada vez más una profundización en términos de las crisis financieras. Por esa vía, entonces, la sociedad de mercado será la que definirá el adentro y el afuera, siendo más porosas o difusas las fronteras, y en ese sentido, digamos, las fronteras serán más fronteras internas en la medida en que son modos de vida, formas de ser y estar que establezcan límites profundos por formas de movimientos, por resistencias, en términos de formas de organización más sustentable, de ampliación de ciudadanías por encima de las mismas fronteras, de participación más activa, directa, o de un mayor nivel, digamos, de equidad o de justicia social y política. En ese sentido es que las fronteras serán cada vez más internas, mientras que la misma dinámica del capital seguirá ampliando, haciéndolas más porosas, más difusas, y por esa razón solamente desde el punto de vista de los movimientos internos al mismo capital que provengan de propuestas dinámicas, discursos o prácticas diversas, es que se establecerán las fronteras en el sentido tanto físico como material. Pues si lo pongo en dos palabras y luego me explico, las fronteras del siglo XXI vuelven a ser fluidas y borrosas. Es que esto es una respuesta postmodernista, que considera que
las fronteras que heredamos, las fronteras de los estados-naciones, las fronteras de las entidades administrativas, las fronteras de las propiedades privadas, todas estas fronteras fueron productos típicos del mundo moderno. Y lo que caracteriza la situación con las fronteras en el siglo XXI es una especie de subversión de la idea misma de frontera, ya que la inmigración, evidentemente, pero el turismo también, pero claro, la circulación de capital, pero claro, la circulación de información, pues un sinfín de prácticas sociales, que sean económicas, culturales, de diversión, de trabajo, etcétera, están subvirtiendo la idea de frontera como una línea que separa entidades. Para mí, estas son las fronteras del siglo XXI. Yo creo que son fronteras que la gente cada vez manipula más. Que la gente, cuando quiere hacer algo a favor de todos, abre las fronteras y permite que todo el mundo entre y que todo el mundo salga, ¿no? Y muchas veces esa apertura es nada más como permeada por los medios masivos de comunicación. Y véanme, yo soy tan abierto que puedo abrir todas mis fronteras, ¿no? Pero yo creo que en general esa apertura de fronteras también implica marcar las diferencias entre uno y otro, ¿no? Yo puedo abrirme ante todos, puedo trabajar con todos, puedo abrir todas mis fronteras, pero eso significa que véanme a mí, yo soy el que abre las fronteras, ¿no? No soy el que las pueda cerrar. En ese sentido, yo creo que todos participamos dentro de ese sistema en donde decimos que no debería haber fronteras, pero las marcamos al decir hay que abrir las fronteras entre todos, ¿no? Hay un proceso paradójico que tiene que ver con, digamos, una planetarización de las relaciones simbólicas, mercantiles. Hay un consumo de lo mismo en todas partes. Yo conocí gente de la ex Yugoslavia que Julio Iglesias y Verónica Castro estaban dentro de las cosas que consumen a partir de la televisión, la música. Ofertas, Papadurey dice, ¿no? Estoy en la India y escucho lo mismo que cuando voy a Colombia, dice, ¿no? Y por otro lado, lo que está ocurriendo con los territorios a partir de las transnacionales, ¿no? Pareciera que las fronteras están siendo diluidas para el gran capital, para el gran turismo. Pero por otro lado, digamos, el impacto de esta globalización promueve la reacción de los grupos locales. Entonces, muchos grupos locales que antes no pensaban en establecer fronteras precisas entre unos y otros, empiezan a ver la necesidad de hacerlo. Por otro lado, hay que pensar que hay fronteras de otro carácter que no tienen a veces muros y otras veces sí, que Bauman llama de partes del planeta donde viven los desechables. Hay una frontera entre la integración a la velocidad, al nuevo ritmo del capitalismo posmoderno o sobremoderno o postcapitalismo, algunos le llaman, y lo que está ocurriendo en términos de, por ejemplo, el acceso permanente o el acceso continuado al saber y a las ocupaciones. Si el saber caduca muy rápidamente, mucha gente rápidamente está excluido de ese saber. Por ejemplo, las tecnologías. Rápidamente nos volvemos analfabetos porque la rapidez con que se modifican nos margina. Entonces hay fronteras invisibles, si quieres, que a veces se visibilizan y que tiene que ver con el norte y el sur. Por ejemplo, la frontera de México-Estados Unidos se militariza precisamente para impedir la migración de la gente del sur, todo Centroamérica, Sudamérica y México, pero por otro lado se abre para la inversión de los capitales transnacionales. Pienso que las fronteras unen y separan, ¿no? Delimitan. Hay fronteras muy fuertes, muy duras, que se constituyen pues a través de muros
físicamente se pueden constituir, pero también simbólicamente. Pero hoy en el mundo contemporáneo creo que las fronteras son más plásticas y se caracterizan por los cruces de todo tipo, ¿no? Los cruces de mercancías, de personas, de ideas, de significados, de músicas, de estéticas, etcétera, etcétera. Eso hace posible un proceso de unir, ¿no?, lo que está allá, lo de ellos, con el nosotros, ¿sí?, pero también al mismo tiempo de separar, ¿no? Es decir, en ese proceso de recepción o de circulación de todos esos bienes, de toda naturaleza, ¿sí?, nos separa pero nos une. Es decir, recibimos la música que se ha producido en otras partes del mundo, por ejemplo, pero para constituirnos, ¿sí?, junto con ellos, digamos, ¿no? Es decir, las culturas juveniles son un ejemplo de ello, ¿sí? Se escucha música, los jóvenes escuchan, digamos, un mismo tipo de música en distintas partes del mundo, ahí los une. Allí hay una continuidad, ¿no?, planetaria, pero al mismo tiempo la recepción local, ¿sí?, hace posible la constitución de un nosotros. De tal manera que la diferencia entre nosotros y ellos, a partir de la circulación de todos estos bienes, que parecería que delimita, que fronteriza con elementos muy duros, muy estructurales, pues están debilitados, ¿no?, y hace posible que surjan un nosotros, pero más en unión con los otros, con aquellos, ¿no? Entonces, las fronteras actuales en el mundo contemporáneo, pienso que se caracterizan, como lo dicen Hanners, por ejemplo, por los cruces, y son más plásticas, a pesar de la existencia de muros. Es un tema complicado, por cuanto en este momento hay como si fuera una especie de sobreénfasis en redefiniciones de fronteras, en el sentido de no tanto hacer desaparecer las fronteras, sino establecer fronteras nuevas, ¿no? El proceso que, bueno, no resultó positivamente en Escocia, por ejemplo. Estoy pensando también en Cataluña. Como que hay una especie de propensión a subdividir, y hay procesos que indudablemente tienen que ver con esta cuestión, el tema del, ¿cómo es que se llama?, el Partido Islámico, el movimiento este que está afectando a lo que era la región kurda, ¿no?, sobre todo en Irak, Turquía, Siria. Es como que hay una especie de movimiento de fronterización, podría llegar a decirse. Contrario a las cosas que se promovían en la década del 50 y del 60, como la Unión Europea y todo lo demás. Veo que también hay complicaciones políticas muy fuertes a propósito de algunos proyectos de integración transnacionales, como pudo haber sido el Mercosur, ¿no? Son cosas muy inestables, que además están funcionando de maneras no tan buenas como se creía que iba a resultar. Y bueno, la frontera siempre fue una especie de cosa peliaguda y problemática, ¿no? Por otro lado, hay una especie de tendencia a trabajar como si no existieran las fronteras sobre las redes sociales, ¿no?, en términos de comunidades virtuales y cosas así. Veo que de esa manera, a menos que sobrevenga algún mecanismo de censura o cosas por el estilo, o que cambie drásticamente cuál es la tendencia, la virtualidad constituye una especie de trascender la frontera, ¿no?, de sobrepasarla o hacer como que no existe, o establecer estas redes que son multilocales ya por definición y abiertas, ¿no? O sea, como que respecto de las fronteras veo que como que hay dos procesos contrapuestos, uno de acentuación de las fronteras y de redefinición violenta de fronteras, y por el otro lado la posibilidad de virtualizar las relaciones y hacer como que las fronteras no existen. En el siglo XXI las fronteras
me parece que es como un momento de ruptura. Es un momento de ruptura donde asistimos a un mundo sin fronteras en términos de los flujos, pero un mundo con fronteras en términos del control de la población. Entonces, si bien los flujos económicos, los flujos de los medios de comunicación rompieron las fronteras, por otro lado, los estados nacionales se aferran a una necesidad, pareciera, de controlar la población. Y ese controlar la población es poner la mayor cantidad de trabas para que la gente no salga del territorio que... Bueno, creo que uno de los temas más interesantes es en relación con las fronteras del siglo XXI, son las fronteras del conocimiento. Y las fronteras del conocimiento están determinando una serie de acciones, unas veces muy sutiles, otras veces muy complejas y algunas ya evidentes. Estamos hablando, por ejemplo, de la proteómica, estamos hablando, por ejemplo, de las fronteras del conocimiento en relación con el mar, estamos hablando de las nanodimensiones, etcétera, o de las hiperdimensiones, que hacen que nosotros tengamos que situarnos tanto en espacios muy pequeños como en espacios muy amplios, y todo el desarrollo o la intervención de las tecnologías que se dan allí, que van a transformar completamente los límites tanto del conocimiento como de la acción humana. Esas creo que son fundamentales. ¿Bajo qué idea de frontera? Las ideas de frontera han venido ensanchándose como cuando tú tocas una cuerda de una guitarra y las vibraciones te muestran un espacio amplio, mientras que el sonido se va terminando, vuelve la cuerda a tener como una imagen suelta. Mi idea de frontera es esos movimientos de la cuerda, y en esos movimientos de la cuerda están cada vez ampliándose más, se están ampliando más al punto de que es posible que esa cuerda llegue a desaparecer por los mismos efectos. Es decir, que las fronteras son generadoras de territorios completamente nuevos y territorios extremadamente interesantes, complejos e inéditos. Inéditos tanto en lo que va a significar el control espacial de esas nuevas relaciones como el control geopolítico y lo que nosotros nos imaginamos como territorio. Estamos viendo, por ejemplo, el hecho de lo que es la globalización. La globalización ha generado nuevas fronteras, no solo fronteras a través del Internet, sino fronteras que tienen que ver con la nueva organización geopolítica del mundo, y entre ellos estamos viendo que cambia la noción de imperio, por ejemplo. El imperio ya no es esa metrópoli que es capaz de gobernar el mundo, sino es un espacio político en disputa por algunos estados actores que tienen esa capacidad de disputar. Estos estados puede ser uno que lidera esos movimientos o varios. Iberoamérica. Iberoamérica es un espacio en disputa en el imperio, liderado por España, quizá detrás con Portugal, y a veces no muy comprendido en América Latina, pero que mueve una cantidad de estados que, si pueden llegar a entender una estrategia geopolítica, puede ser muy interesante. Ahí ves esa expansión. Tú me puedes decir, ¿eso es recuperar los espacios coloniales o anteriores? No, no es lo mismo. Pero precisamente porque ahí se rediseña una nueva estrategia geopolítica de frontera. Tú puedes contabilizar que en Estados Unidos no hay un territorio español. Lo hubo, puede ser, pero hay 45 millones de hispanohablantes votantes que ponen presidente y que pueden generar una acción internacional sin precedentes. Pero además, los espacios minúsculos ya han sido fraguados y configurados. Por ejemplo, Jackson Heights. Jackson Heights en Nueva York es un territorio colombiano. Corona es un territorio puertorriqueño. Union City es un territorio cubano. Es decir, hay pequeñas formas donde se van reconstituyendo esas identidades y que no necesitan sino una fuerza que es justamente la ampliación de las fronteras, la que podría generar unas nuevas resignificaciones geopolíticas y acciones geopolíticas muy interesantes. Para mí la primera frontera en el siglo XXI es el decrecimiento, que es simplemente la reducción del flujo neto de materia y energía
que pasen por el metabolismo social global. Mayor transformación de materia y energía resulta en mayor entropía. Y cuando se va más rápido, la entropía, la degradación de materia no puede ser regenerado por la construcción de nuevas materias y energías. Resultando, tenemos degradación de suelos, erosión, reducción de biomasa, biodiversidad, debilitamiento de salud en poblaciones y también cambios en los sistemas geológicos, como son atmósfera, océanos y también los ciclos hídricos. Entonces el descrecimiento es bastante simple a nivel técnico, a nivel físico, muy difícil a nivel político. Ese gran desafío es cambiar nuestras visiones de desarrollo y de vida para poder afrontar esta frontera. Las fronteras del siglo XXI para mí se concretan en tres horizontes. El primer horizonte sería si la especie humana será capaz de encontrar de manera estable supervivencia más allá del planeta Tierra. Esta gran frontera, que es el espacio, se me antoja que en el siglo XXI es posible que pueda convertirse en la primera gran frontera. La segunda gran frontera, a mi modo de ver, tiene que ver con los aspectos biológicos de la especie humana, del cuerpo. La gran frontera está aquí en la posibilidad de que los seres humanos lleguen a una enorme esperanza de vida, tal vez integrando elementos materiales en sí mismos, lo que nos acabaría convirtiendo más antes o después en seres híbridos. Esta fórmula que en tiempos fue ficción, cada vez es menos ficción. Y en ese aspecto la sociedad humana ha empezado ya a pensar en lo que algunos han llamado lo poshumano. Hay un tercer punto de las fronteras del siglo XXI que tiene que ver con el planeta Tierra como lugar de residencia, como lugar habitado y habitable por parte de las sociedades humanas. El asunto importante aquí está en si los recursos que proporciona el planeta Tierra pueden llegar a ser más igualitariamente distribuidos. Es un trabajo, por una parte tecnológico, también económico, pero fundamentalmente social, que permita en ese sentido hacer a los hombres más iguales. Bom, estamos aqui na fronteira com o Brasil-Paraguai, na cidade de Ponta Porã e Pedro Rui Cabaleiro. Estamos bem na divisa, no marco. Aqui é uma fronteira onde a gente pode perceber o livre trânsito entre brasileiros e paraguaios. Eles transitam de um lado ao outro sem problema algum. Se nós pensarmos do braço aqui, vocês veem que estamos agora no lado do paraguaio também. E para cá, no lado brasileiro, de Ponta Porã. Quando a gente fala em fronteiras do século XXI, a gente pensa que nós estamos falando em alguma coisa assim boa, de que as fronteiras estão se desenvolvendo, mas não é bem isso, porque nós temos que olhar a fronteira não só pela questão geográfica, mas também nós temos que olhar pelo lado social, pelo lado histórico, pelo lado humano. E nós temos aqui questões geográficas, tranquilo, trânsito normal, as pessoas passam de um lado ao outro, mas quando a gente fala em fronteiras, olhando questões étnicas, questões raciais, nós ainda temos muito a caminhar. E talvez isso não se reverta nesse século XXI. Hoje nós temos uma fronteira criada entre pessoas por questões sociais, criada por questões de raça, de credo religioso. Então existe um problema muito sério nessa relação. O
que nós temos que fazer é olhar um pouco as culturas, principalmente dos nossos antepassados, e se olharmos hoje a cultura indígena, por exemplo, que são nômades, eles transitam de um lado ao outro sem problema algum e respeitam mais essas questões que nós falamos de ser humano, de própria natureza. Então é importante que a gente vença essas barreiras da fronteira, porque as fronteiras hoje, olhando pelo um lado não geográfico, essas fronteiras elas nos remetem a séculos passados, elas não mudaram em nada. Então isso é onde nós temos que começar a atuar. E como é que a gente começa a atuar nisso? Provavelmente uma das formas é trabalhando as culturas, conhecendo as culturas do outro, passando a respeitar os valores das outras pessoas. E tem todo um processo histórico que vem criando essas barreiras. Por exemplo, o Brasil e o Paraguai tem ainda resquícios da guerra do Paraguai que ocorreu em 1864. 64, 65, 64. E foi o maior conflito da América Latina. Então isso está até hoje presente na memória do povo paraguaio, principalmente, que foi derrotado na guerra, e também está na memória do povo brasileiro, do povo argentino, que faz fronteira lá mais para baixo, e do próprio povo uruguaio, que também fez parte desse conflito. Então nós precisamos vencer essas barreiras, começar a tratar a história e começar a entender como é que os processos eram antes, como é que eram as relações nas épocas passadas e que as coisas se transformam. E nós não podemos carregar essas mágoas, não só o povo daqui, dessa região, como isso existe na Europa, como existe em outros lugares. Então é preciso que nós começamos a quebrar essas barreiras das fronteiras para o século XXI a partir de um estudo intercultural, de entender a cultura das pessoas e começar a compreendê-las melhor.